Bueno, buenas noches a todos. Dios los continúe bendiciendo a todos. Bueno, como hoy tuve el privilegio de traer una palabra donde yo sé que cada uno de ustedes va a ser muy edificado. Le preguntaba al Señor, siempre me gusta orarle al Señor antes de, ¿qué palabras quiere que lleves a tu pueblo? Porque realmente, si nos ponemos a ver, esto no es un plan que yo escogí, esto es un plan que Dios escogió para mi vida, ¿sí? Simplemente yo lo estoy creyendo, quiero caminar en Él cada día más, pero no solamente para mí, sino para todo aquel que cree en Él. Cada uno tiene un propósito. Entonces, ya para entrar en materia rápidamente, voy a tratar de es un tema muy extenso, pero voy a tratar de resumirlo muy poco. Dice, conociendo la vida del Espíritu. Conociendo la vida del Espíritu. ¿Pero qué es la vida del Espíritu? Vamos rápidamente a hacer algo globalizado en lo que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es solamente uno tiene un espíritu, todos los que son hijos de Dios ya nacieron de nuevo. No hay un hijo de Dios que no haya nacido de nuevo, porque entonces no sería hijo de Dios, sería hijo del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos, harían las obras que Él hace, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. La Biblia dice que nosotros nos vamos a ser conocidos por el amor que nos tenemos uno para con los otros. Esa será la única evidencia que Dios ha puesto en nuestras vidas y que los demás van a poder ver en la vida de nosotros. No es por que aquí pasen cosas, no. Usted puede hacer cosas aquí y salir y seguir siendo uno igual que los que están afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la vida del Espíritu? La vida del Espíritu es donde Dios ahora nos está manifestando a nosotros, sea personalmente o sea lo que nos rodea. ¿Qué nos rodea a nosotros? Bueno, yo les voy a decir que nos rodea. Nos rodean ángeles de Dios, pero también nos rodean demonios, que con esos es que hay que estar cada día escudriñando todas esas maquinaciones que ellos tienen para hacernos caer en cualquier momento a nosotros como hijos de Dios. Entonces quise traer algo y esto fue algo impresionante porque estaba estudiando, ya eran como las 4:30 de la tarde y quería hacer un toquecito. Entonces dije, no sé, tuve en mi corazón de entrar un ratico y escudriñar un poquito lo que les traía. Y el Señor me dio estas frases: somos un espíritu que ve el mundo espiritual y tenemos un cuerpo natural que ve el mundo natural. Nosotros somos un espíritu y vemos por ende las cosas espirituales, pero tenemos un cuerpo que también vemos a través de ese cuerpo las cosas naturales. Somos un espíritu que siente y entiende el mundo del espíritu. Somos un espíritu que entiende y siente el mundo del espíritu. Y tenemos un cuerpo natural que siente y entiende el mundo natural. Entonces yo quiero que usted vaya cogiendo esas dos dimensiones ahí. Vamos a colocarle dos dimensiones. Dos dimensiones. Somos un espíritu que vivimos y movemos el mundo del espíritu. ¿Movemos? Bueno, quiero que se les grabe ese mover. Somos un espíritu. Nosotros en lo natural, si queremos mover una mesa, la movemos, ¿cierto? Bueno, en el espíritu hay cosas que también se mueven. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros a veces somos más conscientes del mundo natural que del mundo espiritual. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos un espíritu. Usted no es María Eugenia. Usted es un espíritu que se llama, Dios le ha cambiado el nombre a unos. No sé cómo se lo cambiaría a usted, pero vamos a dar a María Eugenia. Dios cambió a Saulo por Paulo, a Simón por Pedro, ¿cierto? Él les cambió tanto el espíritu como el nombre, ¿sí? Pero bueno, eso Dios lo reveló a ellos, a mí no me lo ha revelado todavía, entonces yo sigo llamándome Adolfo. Nosotros somos
un espíritu que vivimos y movemos el mundo espiritual, y tenemos un cuerpo natural que vive y mueve el mundo natural. Bueno, entonces vamos a desglosar un poquitico esto, aunque creo que ya lo entendieron, pero quiero darles esta frase: lo que creas en tu corazón, eso mismo te dará fuerza en tu vida, sea para bien o sea para mal. Lo que tú creas en tu corazón, eso mismo le va a dar fuerza para caminar. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Estás creyendo que su vida es una vida triste? Muy probablemente eso que va a creer se va a manifestar en su vida. ¿Sí? Todo espíritu del hombre puede mover el mundo espiritual y manifestarlo en lo natural. Todo espíritu del hombre puede mover el mundo espiritual y manifestarlo en lo natural. Todo espíritu, ojo, todo espíritu. El que no es nacido de nuevo tiene un espíritu, apartado de la vida de Dios, pero tiene un espíritu. ¿Que mueve el mundo espiritual? Claro que sí, los brujos lo mueven y matan las personas y las enferman y hacen que aún se enamoren en contra de su propia voluntad. Entonces ellos mueven el mundo espiritual, claro que lo mueven. ¿Cómo lo van a mover? Ya les voy a explicar. Un espíritu lleno de la vida de Dios y del fruto del Espíritu de Dios mueve en la verdad de la palabra todo lo que procede de la vida en el mundo del Espíritu y manifestarlo en el mundo natural. Escuche bien. Todo espíritu lleno de la vida de Dios y del fruto del Espíritu de Dios mueve en la verdad de la palabra todo lo que procede de la vida. ¿Quién es la vida? Dios mismo. El mundo del espíritu y manifestarlo en el mundo natural. ¿Pero qué con los otros espíritus? Pues ya vamos para allá. Un espíritu sin la vida de Dios y sin fruto del Espíritu de Dios mueve el mundo del espíritu y lo puede manifestar en el mundo natural bajo el engaño de la muerte y lo que proviene de la muerte. Ellos también lo mueven. Ellos también lo mueven. Los que no son nacidos de Dios. Muy bien. Un espíritu sin la vida de Dios y sin el fruto del Espíritu de Dios mueve el mundo natural y puede manifestarlo en el mundo natural. Escuche, ¿bajo qué? Bajo el engaño de la muerte y lo que proviene de la muerte. Eso significa que ellos no pueden mover el mundo de la vida de Dios, o sea, a sus ángeles y todo lo que proviene del poder de Él. Eso no lo pueden mover los brujos ni los que están en la carne por ahí haciendo cosas de la carne que provienen de la muerte. Porque esto también en muchas ocasiones le pasa a los hijos de Dios que no se someten al Espíritu de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Muchos pastores, porque si no Dios, Jesús mismo, no hubiera dicho a través de Juan que esa iglesia era una guarida de demonios. O sea que ellos no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino que estaban siendo guiados por doctrina de demonios. Pero una vida de Dios, un espíritu lleno de la vida de Dios y, escuche bien, y del fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Bueno, yo creo que ya la pastora es 1 y 1000 y 3000 y continuará. Ella les ha explicado eso. Digo continuará porque ese es el tema favorito de ellos. A mí me ha dado duro con eso. Pero bueno. ¿Por qué es tan importante el fruto del Espíritu? Porque significa que si nosotros somos gobernados por este fruto, somos gobernados por el Espíritu. Sí, correcto. Somos gobernados por Él. Una persona que no manifieste el fruto del Espíritu, usted muy difícilmente puede llegar a creer que esa persona es gobernada por el Espíritu. Es gobernada por las obras de la carne que provienen de la misma muerte y el engaño. Y es muy triste ver eso. En muchas ocasiones usted puede ver predicadores obrando tanto en la carne que uno dice, santo Dios, ¿estos de dónde lo sacan? No, sí lo sacan de algún lado,
del engaño, de esa falsa creencia que ellos tienen en sus corazones que los llevan a actuar bajo ese engaño. Pero como nosotros estamos gobernados por el fruto del Espíritu, entonces quiere decir que estamos andando en la verdad de la palabra de Dios. Listo. Quería explicarle esto para el tema que quiero entrar. Esta es la introducción. Entonces, somos un espíritu. Un espíritu, y no solamente un espíritu. Somos un espíritu y vivificante. Y vivificante. Esa es la diferencia. Los de allá también son un espíritu, pero son un espíritu, ¿cómo lo llamamos? Muertos. Sin Dios, sin la vida de Dios. Pero el diablo sí los mueve en medio de su engaño. Y usted puede ver muchas cosas terribles y tristes que pueden llegar a pasar. Y aún hijos de Dios creyendo que eso los puede tocar. ¿Por qué creen que los pueden tocar? Porque no saben quiénes son en Dios. Pero ustedes sí los ven cantando y nada me puede tocar, Señor. Pero salen. Pero la convicción, cuando salen también la convicción se queda en la casa y no se va con ellos. Pero no, hoy no se va a quedar en la casa, hoy se va a ir con ustedes. Entonces por eso dijo Pablo en Colosenses 1:9. Ahora sí vamos a entrar en materia. Colosenses 1:9 dice: por esta razón también nosotros desde el día que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Escuche bien esta palabra, comprensión, diga, comprensión. ¿Por qué Pablo está hablando de comprender? ¿Qué tenemos que comprender nosotros? Tenemos que comprender que hay una vida espiritual donde nosotros hemos nacido. Nosotros nacimos en la vida espiritual, nosotros no nacimos de la carne. Porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, nosotros nacimos de la carne una vez, pero eso no sirvió para acercarnos a Dios. Pero ahora que nosotros nacimos del Espíritu, ahora sí tenemos acceso. Entonces nosotros no nacimos en la carne para ver a Dios, nosotros nacimos del Espíritu para tener acceso a Dios. Entonces, quería comentarle todo esto porque en el mundo espiritual hay algo que está a favor de nosotros. Y estos son los ángeles de Dios. Y esta es la vida de los ángeles, que muchos temen hablar por muchas cualidades. Pero la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y pues yo estoy lleno de amor. ¿No creen? Ustedes también. La Biblia dice en Romanos 5:5 que todos fuimos llenos del amor de Dios en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y si no creía eso, pues créalo, porque eso dice la palabra, no lo está diciendo Adolfo. ¿Sí? Entonces, quería mostrarles la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu a veces nos enfocamos solamente en el yo. Pero no nos damos de cuenta que hay maquinaciones diabólicas que quieren hacernos desviar, pero tampoco nos damos de cuenta que Dios ha puesto seres celestiales para ayudarnos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros sobre la tierra. Y en Hebreos 1:14 Pablo lo habla. ¿Qué papel tienen entonces los ángeles?, pregunta él. Los ángeles son mensajeros espirituales enviados por Dios para servir a los que van a ser salvos, o a los que van a heredar la salvación. Entonces, acá hay algo. Personalmente, yo he tenido muchas experiencias donde he podido interactuar con ángeles, aunque a veces me da mucho temor. A veces el diablo me quiere engañar en muchas áreas. Pero cuando siento esa paz y esa convicción dentro de mi corazón, ese temor se va, ese miedo se va. Entonces, quise traerle este tema porque estaba meditando mucho en qué traer, en qué alimento traerle a ustedes como hijos de Dios. Esto fue una responsabilidad que la pastora ha delegado,
que Dios ha puesto en el corazón de ella y la he recibido con mucho amor, porque sé que para esto nací yo, pero también sé que ustedes también nacieron para un propósito en Dios, a unos de una manera y a otros de otra manera, pero no dejan de estar en el propósito de Dios que Dios colocó para cada uno en los que han creído. Entonces, vamos a seguir indagando un poco de esto. Vamos rápidamente a Juan 1:50. Jesús respondió: ¿crees simplemente porque te dije que te vi sentado bajo una higuera? Pero ustedes experimentarán cosas aún más impresionantes. Esto es una versión, la versión PTP. Y dice él: te profetizo la verdad eterna. Desde ahora en adelante todos vosotros verán los cielos abiertos y mirarán al Hijo, dice, entre comillas, el puente entre el cielo y la tierra. Dice, como una escalera que llega hasta el cielo, y los mensajeros de Dios subiendo y bajando a través de él. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que él era el puente entre el cielo y la tierra. Y ese acto profético o esa visión profética la tuvo un hombre de Dios en el antiguo pacto, donde él estaba durmiendo y tuvo un sueño y colocó una roca ahí como señal de que ahí iban cielos abiertos. Pues le digo yo una cosa, esa roca que él colocó ahí como señal de que ahí estaban abiertos los cielos, esa roca es usted y yo. Esa roca que él colocó tiene su nombre, porque significa que donde usted está es la roca donde Jesús es la escalera al cielo, y que de esa roca empiezan a subir y a bajar ángeles. Eso significa que nosotros, usted y yo, donde quiera que vayamos, esa escalera nos acompaña, que es Jesús, y los ángeles están para arriba y para abajo, llevando y trayendo, llevando y trayendo, llevando y trayendo. La señal fue la roca, pero nosotros, ¿por qué pasamos a ser esa roca? ¿Por qué? Porque hemos creído en el quien es la piedra del ángulo de todas las cosas, y es Jesucristo. No es porque nosotros tengamos un privilegio especial, es porque Cristo está en nosotros. Esta es la razón por la cual los cielos están abiertos y los ángeles suben y bajan a nuestra vida para ayudarnos. Están callados ustedes. Uy, qué miedo. Están callados. Están callados. Bueno, quiero irlo metiendo un poquito más. Para romper el hielo un poquitico, les quiero contar una historia que me pasó a mí. Una vez, no muy lejano, estaba trabajando en la casa, estaba haciendo un arreglo en la casa y me iba a ir a bañar. Esto que les voy a contar está muy ligado a lo que les estoy hablando. Y me iba a bañar y listo. Mi esposa no estaba, ella estaba de la mamá, porque le dije, bueno, amor, pues vaya, mientras que yo revuelco la casa y empiezo iba a remodelar la casa. Entonces ella muy obediente, se fue pan de su mamita. Y bueno, me quedé yo ahí. Pero no sabía la sorpresa que Dios tenía para mí. No sabía la sorpresa. Entonces, ya eran yo creo esta hora, por ahí las 7 pasaditas. Estaba hasta cansado. No había pensado nada de Dios en ese día, para serles sincero. Era en lo mío, concentrado en el trabajo. Y en ese momento salí yo de la pieza y el baño quedaba hacia el fondo. Y me fui yo y miré un ángel parado. Ahí, lo miré. Y volví y lo miraba y el ángel estaba ahí. Y fui y me bañé. Me bañé y me quedé, este ángel, ¿qué quiere? Empecé yo a meditar entre mi razón y entre mis pensamientos. Y salí y lo miré ahí parado otra vez. Y dije entre mí, o Dios lo mandó a hacer algo, o es un demonio que me quiere engañar. Entonces le dije estas palabras y le dije, ángel,
voy a sacar mi Biblia, le dije yo así. Así le dije yo, hablando solo en la casa. Voy a sacar mi Biblia y lo voy a escuchar. Y donde usted me diga algo que no esté en la palabra de Dios, lo voy a reprender. Y fui y saqué la Biblia. Y yo dije entre mí, uy, Dios mío, pero esto es muy chistoso, pero esto me llevó no tenía miedo. Estaba asombrado porque nunca me ha pasado ver un ángel casi como una persona. O sea, estaba mirando literalmente una persona. Y el ángel no me hablaba nada. Y salí yo con la Biblia y me paré yo ahí a esperar que me hablara y no me habló nada. Simplemente me miraba y me miraba. Y para donde yo me iba, él se iba detrás mío. Entonces dije yo entre mí, llegó una convicción entre mi corazón y dije, quiere que ore. Y me metí al cuarto de oración y empecé a orar. Y yo lo miraba ahí a él y no se iba. Y yo oraba y abría un ojo y él estaba ahí. Cuando llegó un momento donde ya no lo miré más. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios me guió a hacer una oración. No se la voy a decir. Cuando en ese momento yo miré que el ángel estaba escribiendo esa oración. Escribiendo esa oración. Cuando yo terminé de orar, el ángel se fue y Dios me dijo, esta oración llega a mi trono porque yo mismo la inspiré. Y pues ahí empezaron a pasar una serie de eventos donde Dios me mete en un propósito, pero pues no voy a entrar ahí, sino que simplemente quería hacerles entender que hay ángeles que Dios pone para ayudarnos, pero Dios lo guía, Dios le guía a que el ángel no se va a mover por la carnalidad del hombre. El ángel se va a mover porque él sabe quién le está guiando a esa persona para que él se mueva. Él se mueve a la voz del Espíritu. Él no se mueve a la voz de la carne. Usted le puede gritar a un ángel, usted lo puede enviar, usted le puede decir lo que quiera, puede bailar delante del ángel. Y si el Espíritu de Dios no está hablando a través de usted, él no va a operar de ninguna manera. Entonces, quería explicarles eso porque hice la oración. Fue una oración muy profunda, no supe ni de dónde salió, pero sabía que venía del Espíritu. Le conté a mi pastora, después pasó otra serie de eventos y bueno, fue algo muy impresionante, cambió mi vida. Más, creo firmemente que Dios va a empezar a hacer algo con ustedes. Dios va a empezar a que ustedes se muevan en lo que Él quiere que se muevan. Dios va a empezar a traer cosas nuevas para que ustedes entren en más profundidades en Él. Entonces quiero que sigamos y vamos a mirar qué clase de ángeles hay. Me puse a indagar y vamos a mirar qué clase de ángeles hay y cómo operan ellos. ¿Cómo operan ellos? Pero hay que tener algo claro. Ningún ángel de Dios que se mueva por la arrogancia del ser humano, entonces no es de Dios, es del diablo, y hay que tener cuidado con eso. Uno no los anhela en el corazón, simplemente ellos vienen a cumplir un propósito en Dios. Uno no dice ángel aparezca y ellos aparecen ahí y le dicen qué quieren. No, eso no funciona así. Eso sí puede funcionar con los demonios para engañar al pueblo de Dios. Eso ellos sí lo pueden hacer. Usted invóquelos y ellos vienen. Correcto. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ellos no vienen cuando uno quiere, ellos vienen cuando el Señor les envía a que ustedes y nosotros cumplamos un propósito en Él, no en nosotros, no es en nuestros deseos carnales, es en los deseos de Dios. Y Él mismo le va a colocar a usted a operar para que Él se mueva. Yo vea la película que me inventé. Yo ahí empecé a maquinarme cosas y cuando no, resultó y pasa que era otra cosa, totalmente diferente a lo que yo estaba sintiendo en mi carnalidad, digámoslo así, o en los deseos de pronto de cosas que realmente no provienen de Dios. Pero Dios es bueno, Dios le va a guiar, Dios le va a llevar, Dios le va a enseñar, Dios le va a mostrar a cada uno de ustedes. Entonces quiero que vayamos a Segunda de Reyes 6:17.
Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea. Y el Señor les abrió los ojos del criado, y miró en el monte. Estaban llenos de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Aquí podemos ver un movimiento celestial en la vida del profeta. ¿Qué estaban haciendo esos ángeles ahí? ¿Fue porque Eliseo quiso llamarlos? No. Había un propósito de Dios con este profeta, y él no iba a permitir que estos hombres que venían a matarlo le mataran, porque él todavía no había cumplido el propósito que Dios tenía para él. Pero algo sí les digo: él ya sabía que habían carros de fuego, que esos mismos carros de fuego fueron los que vinieron. ¿Entendieron? Pero bueno. Podemos decir que son ángeles de guerra, ángeles que estaban cuidando el ministerio de Elías, ángeles que estaban de Eliseo, perdón, ángeles que estaban cuidando la integridad de él, ángeles que estaban cuidando que él cumpliera el propósito que Dios le mandó a hacer en la tierra. Él simplemente confió. Los mandó, ni siquiera los mandó, él simplemente los vio y le dijo al Señor: oh Señor, abre los ojos de él para que esté tranquilo, porque estaban rodeados de todo el ejército ahí que lo iban a matar. Pero él ni siquiera sabía que Dios le iba a sorprender con esta cosa. Porque nosotros podemos decir: hay un enemigo, entonces, como le dijo los apóstoles a Jesús: Señor, mandamos que caiga fuego del cielo para que los mate. No. Dios puede a través del Espíritu operar, pero también puede a través de sus ángeles operar también. Simplemente nosotros tenemos que estar sensibles al Espíritu, a donde nos quiere guiar, a donde nos quiere llevar. Podemos ver la palabra de Dios, donde ellos interactúan constantemente con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son los que están en el Espíritu. Los que están en el Espíritu pueden percibir lo que está en el Espíritu de Dios. Y lo que está en el Espíritu de Dios, ¿qué es? Todas las cosas creadas por sus manos. Y creo que Dios va a hacer algo. Creo firmemente que Dios va a hacer algo. Y quiero que sigamos indagando sobre los ángeles. Vamos a Juan 5:4. Rápidamente los voy a llevar por Juan 5:4. Dice: porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cómo así? Había un ángel que descendía. La esencia de él quedaba ahí en el estanque. Y era una esencia de sanidad. Era una esencia de sanidad. Pero yo me pregunto, ¿será que fue porque el ángel quiso venir? ¿Y él tenía eso porque le nació de él? No. Porque Dios mismo depositó en él esa esencia de sanidad. Porque la esencia de todas las cosas proviene de uno solo, y es Dios mismo. Cuando yo tengo un don, ese don no proviene de mí mismo, ese don proviene de la esencia de Dios. Entonces, ¿de qué se jacta el hombre? De tener cosas. Si yo tengo un don de profecía, yo no profetizo por mi propia cuenta, yo profetizo por lo que veo. Entonces, este ángel, ¿qué hizo? Este ángel tenía un propósito en el cual Dios le había puesto a él para que lo hiciese. Y la gente creyó. Pero ¿qué pasa? La gente empieza a adorar a estas entes espirituales. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso proviene de ellos mismos, que ellos hacen eso por su propio instinto. Pero realmente ni proviene de ellos, ni ellos lo hacen por su propio instinto. Eso proviene de Dios, y Dios los envía a actuar con nosotros, los hijos de Dios, para ayudarnos.
Y vamos a ver una historia rápidamente. En Hechos 12:6. Y ahí sí después quiero entrar donde quiero entrar con ustedes. Quiero que estén expectantes. Las cosas de Dios hay que estar expectantes. A mí me pasó algo muy curioso ahora antier. Y yo miré algo de Dios y dije, Dios quiere hacer algo. Inmediatamente. Pero fue porque yo quería, no, Dios quería hacer algo. Simplemente yo fui receptivo a lo que Dios quería hacer y se hizo algo impresionante. Pero no les voy a contar. Vamos a seguir, Hechos 12:6. La noche antes que Herodes planeara llevar a juicio, estaba hablando de Pedro, se aseguró de que Pedro estuviera firmemente atado con 2 cadenas. Pedro estaba profundamente dormido entre 2 soldados, con guardias adicionales estacionados fuera de la puerta de su celda, cuando a la vez apareció un ángel del Señor. ¿Un qué? Un ángel. Escuchen bien, un ángel del Señor, llenando la celda de la prisión con una brillante luz. El ángel golpeó a Pedro a un lado para despertarlo y le dijo: apúrate, vámonos. Al instante las cadenas se cayeron de sus muñecas y de sus pies. El ángel le dijo: vístese, ponte sandalias y trae tu capa y sígueme. Pedro abandonó rápidamente la celda y siguió al ángel, a pesar de que pensó que era solo un sueño o una visión, porque parecía irreal. No podía creer lo que realmente estaría sucediendo. Caminaron sin ser vistos más allá del primer puesto de guardia y luego el segundo, antes de llegar a la puerta de hierro que conducía a la ciudad. Y la puerta se abrió por sí misma delante de ellos. Salieron a la ciudad y caminaban por la calle estrecha, cuando de repente el ángel desapareció. Fue entonces cuando Pedro se dio cuenta que no estaba teniendo un sueño y dijo a sí mismo: esto ha sucedido realmente. El Señor envió su ángel para rescatarme de las garras de Herodes y de los mismos líderes judíos que planeaban matarme. Escuchen bien lo que él dijo. Imagínense, caminó no sé cuánto y este berraco pensaba que estaba soñando. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que él no los estaba llamando. No. Podemos ver que él nunca los invocó. Podemos ver que él ni siquiera estaba pensando en esas cosas. Simplemente él confiaba en que Dios le iba a traer libertad en medio de esa prisión. Él simplemente confió. Usted confíe y esté expectante a lo que Dios quiere hacer en su vida. Esté expectante. ¿Cómo puede estar expectante usted en el Espíritu? Siendo sensible al Espíritu. ¿Cómo puede usted ser sensible al Espíritu? Orando, meditando, intercediendo, metiéndose con Él, entrando a las profundidades con Él. No sé si alguien en algún momento, a mí me gustaba hacerlo, pero era porque me gustaba. Esa asexia, ese jabón asexia, que uno llegaba y se echaba y se echaba y se daba y eso después hacía como que eso, usted sentía una sensación toda rara en la cara. Pero a mí me gustaba era por la sensación que sentía, más no por lo que hacía. Y por eso me gustaba, porque usted sentía como una sensibilidad en la piel muy bonita. Pero ¿cómo hacía que esa sensibilidad se pusiera en la piel? Pues yo frotando el berraco jabón todo el tiempo y dele, hasta que sentía que la piel se me volvía bien sensible. Pero entonces, ¿cómo pasaba que la piel se volviera bien sensible? Pues el yo interactuar con el jabón y el área donde yo quería que fuera sensible, que era pues en el cachete, ¿no? Era muy curioso porque me gustaba mucho y eso me da mucha sensibilidad.
Lo mismo, este ejemplo lo puedo dar y lo mismo pasa en Dios. Usted quiere ser sensible a Dios, métase con Dios. Usted quiere sentir la presencia de Dios, busque la presencia de Dios. Usted quiere tener la sabiduría de Dios, busque la presencia de Dios para que le dé sabiduría. Hay un proverbio que dice que está ahí a la puerta de la sabiduría, esperando una palabra de sabiduría para cada día. Pero hay gente que no lo hace, pero pretenden tener la sensibilidad de Dios. A veces me preguntan a mí, ¿y usted cómo hace? Yo le dije, bueno, primero me meto con Dios. Segundo, busco a Dios cada vez más y más. Y segundo, y lo último, pues no sé cómo pasa, simplemente Dios lo hace. No sé cómo pasa, simplemente sé y confío que muchas de las cosas Dios las hace y ya. Yo no puedo tampoco decir que Dios y esto, no, porque uno no le puede dar órdenes a Dios, pero Él sí ve el corazón de las personas. Él sí ve el corazón de las personas y actúa bajo esa misma intención del corazón de cada persona. ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Busca a Dios porque quiere ser prosperado o busca a Dios porque quiere conocer a Dios? Algo que me impacta a mí, lo que pasó con Balaán. Balaán se fue a orarle a Dios. Señor, este rey quiere que maldiga a su pueblo. Y el Señor le dijo, no. Pero ¿cuál era la intención realmente de Balaán? La intención realmente estaba puesta en el dinero. La intención de él no estaba puesta en la obediencia a Dios. La intención de él estaba puesta en el dinero. Por eso Dios actúa con personas diferentes a otras personas. Ustedes pueden ver al rey Saúl y usted podría decir, Dios fue muy duro con Saúl, pero David también cometió un error. Entonces, ¿por qué perdonó a David y por qué no perdonó a Saúl? Porque David tenía un corazón conforme al de Dios, tenía un corazón rápido para arrepentirse, tenía un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Hay gente que se arrepiente delante de Dios, pero su corazón realmente no se quiere arrepentir. Y esa es la diferencia que hay entre un hombre que quiere buscar a Dios y un hombre que quiere buscar el favor de Dios. Entonces podemos ver aquí a Pedro. Su corazón estaba puesto en Dios nomás. Él sabía que Dios le iba a salvar. Él tenía su confianza. Pablo y Bernabé oraron a Dios. La celda tembló. Ellos salieron. Usted está expectante a Dios. Está esperando siempre que Dios nunca lo llamó a usted para después dejarlo solo a usted. Él le llamó a usted para llevarlo a usted a donde Él quiera que usted llegue. Mucha gente cometen un error y se condenan ellos mismos. Pero lo que más me da risa a veces de los legalistas, y perdónenme esta palabra, que ellos condenan a la gente muchas veces, pero la última palabra de ellos es la que me da risa: arrepiéntete. Entonces, si saben que en Dios hay una esperanza, entonces ¿por qué se condenan antes si tienen la esperanza ahí? ¿Por qué nos condenamos? Y eso me pasaba a mí. Yo cometía algo y ya me condenaba. Decía, Dios ya no me quiere, Dios ya no quiere hablar conmigo. Y iba allá y entraba en medio de esa frustración y de verdad Dios no me hablaba. Y no sentía la presencia de Dios. Y de repente, cuando leí un libro de Kenny Hagin, que ese hombre sí que tuvo revelación, dijo, esto no es por sentimientos, esto es por fe. Entonces yo me metí y le dije a mi carne, así no sienta, yo tengo fe de que Dios está conmigo, de que Dios me enseña, de que Dios me guía, de que Dios me instruye y que Dios tiene misericordia y es fiel para perdonarme en cada error que yo cometa en mi vida. Y ahí se le quitó la recochita a esos pensamientos que venían. Y seguimos. Quiero que vayamos rápido a Éxodo 12:23. Dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en los dinteles, en los dos postes de las puertas, el Señor pasará de largo aquella puerta
de aquella puerta, pasará de largo por aquella puerta, y no permitirá que el ángel de la destrucción entre en vuestra casa para herirlos. Escuche bien esto. Entre. Él no permitirá. Podemos ver aquí que hay un ángel que está desatando un juicio de Dios a través de la misma orden de Dios. Aquí dice que el Señor pasará de largo a aquella puerta que mire los dinteles. Cuando Dios le ordenó que la sangre del cordero las pusieran con hisopo en las puertas. Entonces podemos ver aquí que el mismo Dios es el que dispone sus ángeles para cada propósito. Y esto vuelvo y se lo reintegro. Para cada propósito, el Señor dispone todos sus ángeles para cada propósito que tengan en nuestras vidas. A pesar de que muchas veces muchas personas no sienten el mundo espiritual, no ven el mundo espiritual, pero confían de que Dios está obrando de una u otra manera. Él está obrando en la vida de nosotros para que nosotros confiemos en Él y entremos. Señor, puede entrar. Y entremos en la perfecta voluntad de Dios. Y entremos en lo que Él quiere hacer para nuestras vidas. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros tenemos un mundo lleno del propósito de Dios. Pero para nosotros entrar a ese mundo lleno del propósito de Dios, tenemos que hacer dos cosas: creer e intimidar con Él. 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 ¿Para qué intimidar con Él? Porque Él es el único que nos puede enseñar, Él es el único que nos puede guiar, Él es el único que nos puede llevar, Él es el único que nos puede fortalecer, Él es el único que nos puede consolar, Él es el único que nos puede perdonar, Él es el único que puede transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Por esa simple razón, nosotros tenemos que creer e intimidar con Él. Y cuando digo intimidar con Él, es meditar, leer, entrar en la presencia de Él. Y sabremos que hay un Dios que se mueve a favor de nosotros, no importando cómo Él tenga planeado para cada vida de nosotros. Pero algo sí tenemos que tener seguro: que Él está ahí en medio de nosotros, que Él está ahí ayudándonos, que Él está ahí consolándonos, que Él está ahí dispuesto a que nosotros entremos en la perfecta, agradable voluntad que Él tiene para nuestras vidas, sea cual sea el llamado que nos haya hecho. Y quiero que sigamos esto rápidamente. Apocalipsis 22:8. Dice así: yo, Juan, soy quien oyó y vio estas cosas. Y cuando escuché y lo vi, me caí a adorar ante los pies del ángel que me mostró estas cosas. Pero escuche bien. Pero el ángel me dijo: no hagas eso. Soy un compañero de servicio con vosotros y vuestros hermanos los profetas, y con aquellos que atesoren y recuerden las verdaderas palabras de este libro. Escuche bien. Juan, un hombre que conocía a Dios, un hombre que Dios le dio mucho. Vea lo que pasó en esta visión. Dice que él se postró a adorar al ángel, pero un ángel de Dios le responde de esta manera: no lo hagas, no lo hagas, porque ellos saben que el único que es digno de adorar, porque ellos mismos lo hacen, es el Señor Dios Todopoderoso, es a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le fue entregado la gloria, la honra y el poder. Si un ángel de Dios que dice ser de Dios
permite que su corazón se incline hacia Él, sea anatema, dijo Pablo, porque no está alineado con la palabra. Y Pablo dijo, todo lo que no esté alineado con la palabra, sea anatema. Y nosotros tenemos que entender que hay muchas sectas que han salido porque ángeles les han guiado. Pero aquí podemos ver que el ángel le guió a que él viera la revelación de Dios. Él no le reveló, él le guió a que él viera la revelación que Dios tenía para el pueblo de Dios. Él no la dio, él guió a Juan para que la viera. Pero Juan en su asombro, vea lo que hizo. Pero inmediatamente el ángel le exhortó. ¿Y por qué les quiero hablar de todo esto? Porque quiero que nosotros, los hijos de Dios, tengamos confianza en una cosa: en que si somos llenos del amor y el fruto del Espíritu, no tendremos temor ni miedo en nuestros corazones, que nos podemos llegar a deslizar o a equivocar operando en estas cosas. ¿Por qué? Por una sola cosa: porque es el Espíritu de Dios quien es el que nos está guiando todo el tiempo. El Espíritu de Dios nunca nos va a enseñar algo, ni nunca nos va a guiar algo para que nosotros tropecemos y nosotros caigamos. Él nunca va a hacer eso, porque si Él hace eso, entonces no es el Espíritu de Dios. Porque muchas veces los hijos de Dios temen a muchas cosas de lo que Dios mismo hace en la vida de ellos. Y no debe ser así. Nosotros debemos de tener confianza en que Dios está con nosotros, y Él quiere que nosotros seamos transformados en el entendimiento de Él, no en el entendimiento de cualquier cosa, en el entendimiento de Él. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho temor también en muchas cosas en base a estos temas. Y llegaba a rechazar muchas cosas en mi vida. Pero yo miraba que el Señor insistía. Y Él me dijo una vez: no te condenes, ni tengas miedo. ¿Por qué me lo dice Él a mí? Pero también se lo dice a ustedes. Una cosa hay que poner en nuestros corazones: confianza. Confianza en Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios nos consuela en medio de las tribulaciones. Y es verdad que el pecado trae una consecuencia. Y es verdad que se abre una consecuencia a causa del pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Él va fortaleciéndonos en medio de la consecuencia y en medio de la tormenta. Porque es verdad, hay cosas que nosotros hacemos que traen cosas. Pero algo sí estoy seguro: que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces Dios nos va a dar las fuerzas para levantarnos. Y Él va a usar lo que sea. Él va a usar sus ángeles, Él va a usar su poder, Él va a usar todo lo que tiene. ¿Y sabe qué tiene Dios? Pues todo lo que existe es de Dios. Y otra faceta de los ángeles en Lucas 2:43. Y entonces se apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Aquí está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Un ángel enviado de Dios, con el poder de Dios, vino y se lo impartió a Jesús para que se levantara y continuara el propósito. Cuando el mismo Jesús: mi alma está triste hasta la muerte. Él mismo lo dijo. Pero cuando Dios ve la intención del corazón, algo que me impactó, que mi esposa me decía, Dios a veces no ve el error en el cual usted va a caer. Dios ve la intención de su corazón. Y me dio una enseñanza muy bonita cuando Pedro se lanzó a caminar sobre las aguas. Él le dijo al Señor: si eres tú, haz que yo vaya. Pero el Señor sabía que él se iba a hundir por la incredulidad. Pero sin embargo le dijo: ven. Y en medio del tormento de él que él tuvo en ese momento, ahí lo exhortó. Le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero él vio la intención de Pedro
Él vio la intención de él era creer que iba a caminar sobre el agua. La intención de él era creer que él iba a estar allá con Jesús. Esa fue la intención de él. Y caminó, que fue lo más tremendo. Y caminó. Pues así nos pasa a muchos de nosotros. Nos lanzamos a creerle a Dios, pero en medio de la tormenta empezamos a menguar y empezamos a hundirnos. Pero ¿sabe cuál es el error? El error es que nosotros nos empezamos a hundir y en lugar de clamar a Dios, nos empezamos a ir nosotros para otro lado. Pero no, el secreto, diría yo, es clamar a Dios aún en medio de su incredulidad. La intención de su corazón es creer, y eso es lo que Dios va a ver. Y eso es lo que Dios va a ver, aunque no salgan las cosas, Dios va a ver que su intención es creerle a Él. Que Dios, ¿cómo va a operar? Enviará su ángel, enviará su poder, enviará a cualquier persona para que vaya a favor de usted. Y estoy creyendo firmemente que en estos días Dios va a empezar a operar de esta forma con ustedes. Dios va a empezar a mandar ángeles. Dios va a empezar a mandar ángeles. Dios va a empezar a mandar ángeles. Dios va a empezar a mandar ángeles a sus vidas. Cuando ustedes se dan de cuenta, algo pasó. Tengan en cuenta que Dios estuvo ahí. No importa cómo. Si Dios le abre los ojos para que vea, gloria a Dios. Pero si no se lo abre, gloria a Dios también. Siga creyendo de igual manera. Si Dios le habla, siga creyendo. Si no le habla en el momento, de igual manera siga creyendo y siga orando a Dios. Que algo sí es seguro, Dios está obrando ahí, en medio de esa situación. Y esta es la fuerza que tiene que estar en nuestro espíritu. Esto es lo que nosotros debemos de creer. Dios no nos habló. De igual manera voy a seguir creyendo como si me hubiera hablado. Oré y no sentí nada. De igual manera voy a seguir rogando y clamando y adorando como si hubiera sentido. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Que hay ángeles de Dios operando alrededor de nosotros. Que hay ángeles de Dios trabajando alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para solamente una cosa, para cumplir el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Escúcheme bien, es para cumplir el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Así que deje que Dios saque ese propósito carnal que usted tiene y que Él meta el propósito de Él, para que entonces así empiece a operar en todas las cosas que Dios tiene para su vida. Están callados. Bueno, pues quería hacerles una analogía acerca de esto, porque tenemos que entender que hay un mundo espiritual donde se mueven cosas y se manifiestan cosas, pero que en medio de esas cosas Dios nos va a enseñar a movernos. Dios nos va a enseñar a actuar. Muchas veces vemos gente que se para por el poder de Dios, pero también vemos cosas que pasan así de repente y a veces nos preguntamos, a veces nos da miedo. Pero tenga algo seguro: si usted está caminando en la palabra de Dios, entonces no tenga miedo. Entonces no tenga miedo que el COVID lo puede coger. Entonces no tenga miedo que un demonio lo va a venir a atormentar. Entonces no tenga miedo. No seamos como Saúl, que lo único que él hacía cuando estaba atormentado era llamar a David para que tocara su arpa y él ser desalentado por un momento. Y así hay muchos, vienen a la iglesia y de repente su alma se despoja del tormento por un momento, pero salen de aquí y le pasa lo de David cuando David se iba y dejaba de tocar el arpa. Entonces el tormento volvía a él y volvía y lo acosaba y volvía y lo intimidaba. Pues nosotros no somos así. Nosotros venimos aquí para alimentarnos, pero cuando salimos de igual manera seguimos estando. Y bueno, quiero que esta palabra haya entrado en sus corazones. Quiero que si vinieron confiados, se vayan más confiados. Quiero que si vinieron fortalecidos, se vayan más fortalecidos. Que si Dios los ha estado consolando, pues hoy los consoló más, para que la confianza fluyera más en nosotros. Si hay algo en el corazón de la persona que Dios ha puesto, entonces nadie lo podrá detener, porque el mismo Dios
va a poner todo su ejército para que esto sea cumplido en la vida de nosotros. Entonces, Dios los bendiga.